Hay una enfermedad silenciosa que se propaga por la civilización moderna como una plaga invisible, consumiendo almas desde dentro mientras la sociedad aplaude a sus víctimas como ciudadanos ejemplares. Esta enfermedad no presenta síntomas físicos evidentes en sus primeras etapas, no aparece en los análisis de sangre ni puede diagnosticarse mediante resonancias magnéticas, pero Rudolf Steiner, el vidente austríaco cuyas ideas penetraron en las profundidades ocultas de la existencia humana, la identificó con precisión quirúrgica hace más de un siglo. Observó con creciente preocupación cómo la era industrial estaba transformando a los seres humanos en máquinas biológicas, reduciendo la infinita complejidad del alma humana a una sola función, la productividad económica. Steiner vio claramente que cuando una persona vive exclusivamente para trabajar, cuando su identidad completa se fusiona con su ocupación profesional, cuando cada pensamiento de vigilia gira en torno a tareas, plazos y obligaciones laborales, algo esencial dentro de él comienza a marchitarse y morir. No el cuerpo físico, aunque ciertamente eventualmente sufre, sino el alma misma, esa dimensión sagrada del ser humano que conecta lo terrenal con lo celestial, lo temporal con lo eterno. Enferma el alma. Y un alma enferma, advirtió Steiner, es más peligrosa que cualquier enfermedad física, porque una persona con un alma enferma camina por el mundo como un no muerto, funcionando mecánicamente, pero desprovista de la chispa divina que constituye la verdadera humanidad. Esta condición no solo destruye al individuo, sino que contamina todo lo que lo rodea, creando relaciones vacías, sociedades sin alma y una civilización entera que ha perdido el contacto con lo sagrado. Rudolf Steiner no era un simple filósofo teórico que tejía cómodas abstracciones desde una torre de marfil académica. Era un clarividente entrenado, alguien cuya percepción traspasó los velos de la materia física para observar directamente las realidades espirituales que sustentan la existencia humana. Cuando Steiner hablaba del alma humana, no especulaba ni utilizaba metáforas poéticas. Estaba describiendo lo que vio claramente con sus sentidos espirituales desarrollados, un organismo complejo de fuerzas vitales, cuerpos etérico y astral, estructuras de pensamiento y sentimiento que existen tan verdaderamente como el cuerpo físico, solo que en dimensiones más sutiles de la realidad, y lo que observó a principios del siglo XX lo alarmó profundamente. Steiner vio a los trabajadores salir de las fábricas con sus cuerpos etéricos dañados y sus fuerzas vitales agotadas, no solo por el esfuerzo físico, sino también por la monotonía espiritual del trabajo mecanizado. Vio oficinistas cuyos cuerpos astrales se estaban atrofiando porque toda su vida emocional estaba suprimida durante largas horas de trabajo repetitivo. Vio ejecutivos y empresarios cuyo yo superior, esa chispa de individualidad divina que constituye la esencia única de cada ser humano, estaba siendo enterrado bajo capas de identidad profesional hasta que no quedó nada de la persona real, excepto la máscara social del rol ocupacional. Steiner entendió que la civilización moderna estaba creando condiciones que estaban destruyendo sistemáticamente la salud espiritual de la humanidad, y dedicó décadas de enseñanza a advertir sobre los peligros de esta trayectoria. La antroposofía, el sistema de conocimiento espiritual que desarrolló Steiner, ofrece una comprensión profunda de la constitución humana que ilumina por qué vivir solo para trabajar es tan destructivo. Según Steiner, el ser humano no es una unidad simple, sino una composición compleja de múltiples dimensiones que deben nutrirse y equilibrarse para que la persona alcance una salud plena. Está el cuerpo físico, esa estructura material visible que compartimos con el reino mineral. Existe el cuerpo etérico o vital, esa matriz de fuerzas vitales que anima el físico y que compartimos con el reino vegetal. Está el cuerpo astral, portador de nuestra vida emocional y sensorial que compartimos con el reino animal. Y está el ego, o yo superior, esa chispa de autoconciencia divina que es única de la humanidad y que nos empodera para la autodeterminación, la libertad y la evolución consciente. Cada una de estas dimensiones tiene necesidades específicas que deben ser cubiertas para que la persona mantenga su integridad y salud. El cuerpo físico necesita nutrición, descanso y ejercicio adecuado. El cuerpo etérico necesita un ritmo saludable, conexión con los procesos naturales, tiempo de regeneración. El cuerpo astral necesita belleza, arte, ricas experiencias emocionales, expresión creativa. El yo superior necesita un propósito significativo, desarrollo moral, conexión con lo espiritual, oportunidades para el crecimiento consciente y la autotransformación. Cuando una persona vive exclusivamente para trabajar, especialmente en el tipo de trabajo mecanizado que domina la civilización moderna, la mayoría de estas necesidades se descuidan sistemáticamente. Trabajo moderno, particularmente en las economías industrializadas y postindustriales,
se ha estructurado de maneras que violan profundamente las necesidades de toda la constitución humana. Steiner observó que el trabajo en una fábrica, con su extrema división de tareas y su interminable repetición de movimientos fragmentados, impide por completo el desarrollo saludable del ser humano. Cuando un trabajador pasa 8, 10, 12 horas al día repitiendo exactamente los mismos movimientos mecánicos, sucede algo terrible en sus dimensiones sutiles. El cuerpo etérico, que se nutre de ritmos naturales y variaciones orgánicas, se ve obligado a adoptar patrones rígidos y antinaturales que lo agotan progresivamente. El cuerpo astral, que anhela ricas experiencias emocionales y expresión creativa, es reprimido sistemáticamente y eventualmente se atrofia como un músculo no utilizado. El yo superior, que busca significado, propósito y oportunidades para el crecimiento consciente, es completamente ignorado, ya que el trabajo mecanizado no requiere ni permite ninguna participación de la verdadera individualidad. La persona se convierte literalmente en un engranaje de una máquina, y su humanidad esencial es gradualmente aplastada bajo el peso de necesidades económicas que no reconocen el alma humana. Steiner vio a los trabajadores regresar a casa por la noche, tan agotados en sus cuerpos sutiles que no tenían energía para ninguna actividad cultural, social o espiritual. Comieron, durmieron y regresaron a la fábrica, en un ciclo que los redujo progresivamente de seres humanos completos a meros instrumentos de producción económica. Pero Steiner también reconoció que el problema no se limitaba al trabajo manual en las fábricas. La clase profesional y directiva se enfrentaba a sus propias formas de enfermedad espiritual relacionada con el trabajo. El ejecutivo que dedica 70 horas a la semana a su carrera, cuyos pensamientos giran constantemente en torno a estrategias comerciales, cuotas de ventas e informes financieros, está tan enfermo espiritualmente como el trabajador de una fábrica, solo que en formas diferentes. Este ejecutivo puede parecer exitoso por fuera, puede acumular riqueza y estatus social, pero por dentro se está vaciando. Tu cuerpo astral se vuelve árido porque todas tus emociones se canalizan hacia ambiciones profesionales, sin dejar nada para las relaciones personales, la apreciación de la belleza o la simple alegría. Su yo superior está sofocado porque se identifica completamente con su rol profesional, olvidando que es un alma eterna que solo ocupa temporalmente una posición específica en la jerarquía económica. Steiner observó que estas personas a menudo experimentan profundas crisis existenciales más adelante en la vida, cuando se dan cuenta de que han dedicado décadas enteras a perseguir objetivos que, en última instancia, no tienen significado ni durabilidad real. Construyeron imperios profesionales, pero descuidaron por completo el desarrollo de su humanidad esencial. Y a diferencia de los logros espirituales que el alma lleva a través de la muerte y en futuras encarnaciones, los éxitos materiales y profesionales se abandonan por completo cuando el cuerpo físico perece. El alma humana necesita variedad, ritmo y equilibrio para mantener la salud. Steiner enseñó que hay una profunda sabiduría en los ritmos naturales que gobiernan la vida. El ritmo diario de actividad y descanso. El ritmo semanal, que en muchas tradiciones incluye un día dedicado a lo espiritual. Los ritmos estacionales, que traen diferentes cualidades de experiencia a lo largo del año. Los ritmos de vida de las diferentes fases de la existencia humana. La civilización moderna, con su obsesión por la productividad constante y el crecimiento económico incesante, viola todos estos ritmos naturales. Las fábricas funcionan las 24 horas del día. Las oficinas esperan que los empleados estén disponibles en cualquier momento a través de tecnologías de comunicación que eliminan todos los límites entre el trabajo y la vida personal. La economía global nunca duerme, y quienes trabajan en ella se ven obligados a sincronizarse con ritmos artificiales que no guardan relación con las necesidades reales de la constitución humana. Steiner advirtió que esta violación de los ritmos naturales produce consecuencias devastadoras para la salud espiritual. Cuando no hay tiempo para un descanso genuino, el cuerpo etérico no puede regenerarse adecuadamente. Cuando no hay tiempo para actividades culturales y artísticas, el cuerpo astral se consume. Cuando no hay tiempo para la contemplación y el desarrollo espiritual, el yo superior permanece dormido y la persona vive una existencia subhumana, funcionando solo a través de sus dimensiones inferiores que comparte con las plantas y los animales. La identificación total con el propio rol profesional es una de las enfermedades espirituales más peligrosas de la era moderna. Steiner observó que muchas personas responden a la pregunta ¿quién eres? Con tu ocupación. Soy ingeniero, soy profesor, soy directivo. Esta respuesta revela una profunda confusión sobre la naturaleza de identidad humana. No eres tu profesión. Tu profesión es algo que haces temporalmente durante una pequeña fracción de tu existencia eterna. El verdadero tú es una individualidad espiritual única que existía antes de que nacieras en este cuerpo.
que continuará existiendo después de que este cuerpo muera, que ha vivido muchas vidas anteriores y vivirá muchas vidas futuras, que posee potenciales ilimitados de desarrollo y transformación. Cuando reduces esta inmensidad infinita a un único rol social temporal, cometes violencia espiritual contra ti mismo. Steiner vio que esta excesiva identificación con los roles profesionales produce terribles consecuencias cuando la persona pierde su trabajo, se jubila o por cualquier motivo ya no puede desempeñar ese rol. Si crees que es tu trabajo, cuando el trabajo desaparece, literalmente pierdes el sentido de quién eres. Esto explica por qué tantos jubilados experimentan una profunda depresión y un rápido deterioro de su salud. No es simplemente porque estén aburridos o carezcan de estructura. Es porque toda su identidad estaba invertida en su rol profesional y sin él no saben quiénes son. El alma sana mantiene una clara separación entre el yo eterno y los roles temporales que desempeña en la vida, lo que le permite dedicarse plenamente a un trabajo significativo sin perderse en él. Steiner también advirtió sobre cómo el trabajo excesivo destruye la capacidad de establecer relaciones auténticas. El alma humana es fundamentalmente relacional. Evolucionamos a través de encuentros con otras almas, a través del amor, la amistad, la colaboración creativa, el conflicto y la reconciliación. Las relaciones genuinas requieren presencia, tiempo, energía emocional, vulnerabilidad. Cuando una persona dedica toda su energía al trabajo, no queda nada que ofrecer a los demás. Llega a casa agotada, incapaz de relacionarse significativamente con sus parejas, sus hijos y sus amigos. Las conversaciones se vuelven superficiales porque toda la profundidad de la persona se está agotando en el trabajo. La intimidad emocional se vuelve imposible porque todas las emociones se invierten en un drama profesional. Esto enferma el alma, no solo de la persona que trabaja, sino de todos los que la rodean. Los niños crecen sintiendo que son menos importantes que la carrera de sus padres. Los socios se sienten abandonados e invisibles. Las amistades se marchitan porque no hay tiempo ni energía para nutrirlas. Steiner vio estas consecuencias relacionales como síntomas de una enfermedad espiritual más profunda. Una persona que ya no puede conectarse auténticamente con otras almas humanas está perdiendo una capacidad fundamental que define a la humanidad. Y una sociedad formada por individuos tan aislados en sus ambiciones profesionales se convierte en un desierto espiritual donde todos están solos, rodeados de otros pero incapaces de un verdadero encuentro. La pérdida de conexión con la naturaleza es otra consecuencia devastadora de vivir solo para trabajar. Steiner enseñó que los seres humanos no están separados de la naturaleza, sino que son una parte integral de ella, y que nuestra salud espiritual depende de mantener una conexión consciente con los reinos naturales. El cuerpo etérico humano resuena con el cuerpo etérico de la Tierra, renovándose mediante la exposición a procesos naturales: luz solar, aire fresco, agua corriente, crecimiento de las plantas, los ciclos de las estaciones. Cuando una persona pasa toda su vida en entornos artificiales, oficinas con aire acondicionado, fábricas cerradas, vehículos de motor, pierde esta conexión vital. El cuerpo etérico comienza a marchitarse como una planta privada de luz solar. Steiner observó que los trabajadores urbanos de la era industrial padecían una forma de anemia espiritual, una pérdida de vitalidad que ninguna cantidad de nutrición física podía restaurar, porque la causa era la separación de las fuentes naturales de energía vital. Recomendó encarecidamente que las personas, especialmente aquellas involucradas en un intenso trabajo mental o físico en entornos no naturales, dediquen tiempo regular a estar en la naturaleza, no simplemente como ejercicio físico, sino como una práctica espiritual consciente para reconectarse con las fuerzas vitales de la tierra. Un paseo consciente por un bosque, la observación meditativa de un jardín, pasar tiempo cerca de agua corriente. Estas experiencias no son lujos opcionales, sino necesidades espirituales tan importantes como la alimentación física. El empobrecimiento de la vida cultural es a la vez causa y consecuencia de vivir solo para trabajar. Steiner dedicó enormes esfuerzos a renovar las artes y la cultura porque entendió que son alimento esencial para el cuerpo astral y el yo superior. Cuando una persona experimenta el gran arte, la música, el teatro, la poesía, la arquitectura sublime, sucede algo profundo en sus dimensiones sutiles. El cuerpo astral se eleva, se refina, se expande. El yo superior se despierta y se estimula en direcciones de crecimiento y transformación. La experiencia cultural genuina no es entretenimiento, participación activa, pero activa en realidades espirituales que los artistas logran hacer visibles, audibles, tangibles. Sin embargo, la persona que vive solo para trabajar no tiene el tiempo, la energía o la capacidad para involucrarse verdaderamente con el arte.
Puede que consuma entretenimiento superficial como distracción después de agotadoras jornadas de trabajo. Pero eso no es lo mismo que una auténtica experiencia cultural. El entretenimiento comercial moderno está diseñado para no exigir nada al espectador, para permitir un consumo completamente pasivo que no desafía ni transforma. El verdadero arte, por el contrario, requiere participación activa, apertura emocional, compromiso de la imaginación y la inteligencia. Requiere que traigas toda tu humanidad al encuentro. Una persona agotada por el exceso de trabajo no puede hacer esto, y así se crea un círculo vicioso. El trabajo excesivo impide el compromiso cultural. La falta de nutrición cultural empobrece el alma. El alma empobrecida se vuelve menos capaz de reconocer el vacío de una vida dedicada únicamente al trabajo. Steiner estaba particularmente preocupado por el efecto del trabajo obsesivo sobre la capacidad de pensamiento libre y creativo. Enseñó que el pensamiento humano genuino es una actividad espiritual que conecta al individuo con realidades superiores. Cuando realmente pensamos, no estamos simplemente manipulando conceptos en nuestro cerebro. Estamos participando de inteligencias cósmicas, conectándonos con el logos, el principio de sabiduría que impregna el universo. Pero el pensamiento que exigen la mayoría de las ocupaciones modernas no es pensamiento libre en este sentido elevado. Es un pensamiento instrumental, un pensamiento que sirve a propósitos externos, un pensamiento que es una herramienta para lograr objetivos prácticos. El ingeniero piensa en cómo construir estructuras más eficientes. El contador piensa en cómo optimizar las declaraciones de impuestos. El gerente piensa en cómo aumentar la productividad. Todo este pensamiento está ligado a los objetivos prácticos del trabajo. No tiene libertad interna, no explora cuestiones fundamentales sobre la realidad, el significado y el propósito. Una persona puede ser extremadamente inteligente en su campo profesional y al mismo tiempo permanecer completamente subdesarrollada en su capacidad para el pensamiento filosófico, la contemplación espiritual y la investigación de las grandes cuestiones de la existencia. Steiner advirtió que una civilización formada por expertos brillantes que nunca piensan en nada más allá de sus especialidades es una civilización que ha perdido el contacto con la sabiduría, y que dicha civilización eventualmente se destruirá a sí misma a través de su propia inteligencia unidimensional. El problema de la especialización excesiva está estrechamente relacionado con el de vivir solo para trabajar. La economía moderna requiere una especialización cada vez más estrecha. Una persona pasa décadas convirtiéndose en un experto en un pequeño campo de conocimiento o habilidad, a menudo tan específico que solo unos pocos cientos de personas en todo el mundo lo entienden. Esta especialización trae beneficios económicos evidentes, permitiendo eficiencia e innovación en áreas técnicas. Pero Steiner vio los costos espirituales como devastadores. El ser humano está destinado a desarrollarse plena e integralmente, comprometiéndose con la totalidad de la experiencia humana, no solo con un pequeño fragmento de ella. Cuando una persona se vuelve tan especializada que toda su identidad y capacidades se invierten en un área limitada de especialización, se convierte en una versión disminuida de un ser humano. Steiner comparó esto con una orquesta donde cada músico solo sabe tocar una nota. Técnicamente, podrías crear música con una orquesta así, pero ¿qué tipo de música sería? ¿Y qué tipo de experiencia sería para los músicos? El desarrollo humano saludable requiere amplitud y profundidad. Requiere que cultivemos muchas capacidades diferentes y que interactuemos con muchas áreas de la vida y el conocimiento. El Renacimiento produjo individuos magníficamente desarrollados como Leonardo da Vinci, precisamente porque su cultura no los forzó a una especialización prematura extrema. Un joven del Renacimiento podía estudiar arte, ciencia, filosofía, música, literatura, todo como parte de una educación integral. La civilización moderna ha sacrificado esta integralidad en aras de la eficiencia económica. La cuestión del significado es fundamental para comprender por qué vivir solo para trabajar enferma el alma. Steiner enseñó que el yo superior humano necesita significado, como el cuerpo físico necesita aire. No podemos sobrevivir espiritualmente en un vacío de significado. Necesitamos sentir que nuestras vidas importan, que nuestras acciones tienen un propósito, que estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos. El trabajo puede proporcionar algún significado, especialmente si es un trabajo que claramente beneficia a otros o contribuye a objetivos que valen la pena. Pero el trabajo por sí solo, especialmente el trabajo cuyo único propósito es generar ganancias para accionistas distantes, nunca puede abastecerse por sí solo. Conocimiento suficiente para satisfacer las necesidades profundas del alma humana. Steiner vio a muchos trabajadores modernos viviendo en silenciosa desesperación
porque dedicaban sus vidas a actividades que no tenían ningún significado real, más allá de la supervivencia económica. Trabajaron para ganar dinero para pagar las cuentas y seguir trabajando para ganar dinero para pagar las cuentas en un ciclo interminable que no llegó a ninguna parte. Esta ausencia de significado trascendente corroe el alma desde adentro hacia afuera. La persona puede funcionar, puede cumplir con sus obligaciones, pero por dentro está muerta. Steiner contrastó esto con épocas anteriores, en las que el trabajo se integraba en contextos de significado más amplios. El artesano medieval que creó vidrieras para una catedral se dedicaba a un trabajo que tenía un claro significado espiritual. Estaba contribuyendo a crear un espacio sagrado que elevaría las almas de innumerables generaciones futuras. Esta sensación de participar en algo sagrado y duradero alimentó su alma incluso a través de un trabajo físico difícil. La tecnología moderna ha creado posibilidades sin precedentes tanto para la liberación como para la esclavitud espiritual. Steiner vivió al comienzo de la era tecnológica y vio claramente ambas potencialidades. Technology could free humans from crushing physical toil, creating time and energy for cultural and spiritual development. O podría convertirse en una nueva forma de esclavitud aún más insidiosa que las formas anteriores, porque sería voluntaria e invisible. Steiner vio señales inquietantes de que la civilización estaba eligiendo el segundo camino. La tecnología no se utiliza para liberar a la humanidad, sino para intensificar la explotación, permitiendo que el trabajo invada cada momento de la vida a través de una comunicación constante y que la productividad aumente indefinidamente mediante una supervisión y una optimización incesantes. Se habría horrorizado, pero no sorprendido, al ver cómo los teléfonos inteligentes e Internet han permitido que el trabajo siga a las personas hasta sus hogares, sus fines de semana, sus vacaciones, sus camas, la frontera entre trabajo y no trabajo, que alguna vez se mantuvo por la simple imposibilidad de continuar trabajando una vez que se abandonaba físicamente el lugar de trabajo, se ha disuelto por completo. Ahora se espera que revises el correo electrónico a las 11 de la noche, respondas mensajes durante las cenas familiares y estés disponible para tu empleador las 24 horas del día. Esto enferma el alma en formas que Steiner predijo, pero que todavía no entendemos del todo porque apenas estamos comenzando a ver las consecuencias a escala civilizatoria. La pérdida de tiempo para la contemplación y la introspección es una de las dimensiones más destructivas de vivir solo para trabajar. Steiner enseñó que el desarrollo espiritual requiere una práctica regular de contemplación, meditación y autoexamen, sin tiempo para volverse hacia adentro, para observar los propios procesos de pensamiento y sentimiento, para cuestionar las propias motivaciones y acciones, para conectarse conscientemente con dimensiones superiores del ser. Uno permanece espiritualmente inconsciente. Vive enteramente en la superficie de la existencia, reaccionando a estímulos externos pero sin tocar nunca las profundidades de su propia naturaleza. El trabajo moderno, con sus incesantes demandas de atención externa, hace prácticamente imposible mantener una vida contemplativa. Siempre hay un correo electrónico más que responder, una tarea más que completar, una reunión más a la que asistir. La mente está constantemente orientada hacia afuera, persiguiendo metas externas, sin descansar nunca en la quietud, donde realidades más profundas pueden revelarse. Steiner recomendó que todos dedicaran al menos unos minutos diarios a ejercicios meditativos específicos, pero reconoció que para muchos trabajadores modernos, incluso esto parecía imposible. Estaban tan agotados al final de la jornada laboral que lo único que podían hacer era caer en un sueño sin sentido. Y así pasaron vidas enteras sin conocerse realmente a sí mismos, sin explorar nunca las profundidades de su propia conciencia, sin desarrollar jamás las capacidades latentes de percepción espiritual que posee todo ser humano. La enfermedad del alma causada por vivir solo para trabajar no solo afecta al individuo, sino que se extiende por toda la sociedad. Una sociedad formada por individuos con almas enfermas se convierte en una sociedad enferma. Steiner observó signos de esta enfermedad colectiva en todas partes de su época, y no han hecho más que intensificarse en el siglo transcurrido desde entonces. Una sociedad en la que todos viven solo para trabajar es una sociedad que ha perdido la capacidad de celebración genuina, de celebración, de alegría espontánea. Las festividades se vuelven comercializadas y vacías porque nadie tiene la energía emocional para invertir en ellas de manera auténtica. Es una sociedad que pierde interés por el arte, la filosofía, la religión genuina. Todas las dimensiones de la cultura humana que no contienen contribuyen directamente a la productividad económica. Es una sociedad que se vuelve progresivamente más brutal e inhumana porque sus instituciones están diseñadas para maximizar la eficiencia sin tener en cuenta las necesidades espirituales.
Es una sociedad que destruye su entorno natural, porque la naturaleza es vista solo como un recurso para la explotación económica, no como algo con valor intrínseco o como una fuente necesaria de renovación espiritual. Es una sociedad que crea tecnologías cada vez más poderosas mientras pierde la sabiduría para usarlas apropiadamente, porque el desarrollo tecnológico continúa mientras el desarrollo espiritual se estanca. Steiner advirtió que una sociedad así está en camino a la autodestrucción, no necesariamente a través de un solo evento catastrófico, sino a través de la degradación gradual de todo lo que hace que valga la pena vivir la vida humana. La alternativa que propuso Steiner no fue rechazar completamente el trabajo, ni romantizar la pobreza. Reconoció que el trabajo es necesario y puede ser ennoblecedor cuando se integra adecuadamente en una vida equilibrada. Lo que defendió fue una transformación radical en nuestra forma de pensar sobre el trabajo y su relación con el resto de la existencia humana. En primer lugar, el trabajo nunca debería consumir toda la vida de una persona. Debería haber abundante tiempo para el descanso, las relaciones, las actividades culturales y el desarrollo espiritual. Steiner argumentó que en una sociedad racionalmente organizada solo se necesitarían unas pocas horas de trabajo diario para producir todo lo necesario para una vida material cómoda, liberando el resto del tiempo para actividades superiores. En segundo lugar, el trabajo debe ser significativo y contribuir claramente al bienestar humano o a objetivos que valgan la pena. No se debería obligar a la gente a pasar la vida en trabajos que destruyen el alma solo para sobrevivir económicamente. En tercer lugar, la educación debería preparar a las personas no principalmente para funciones económicas específicas, sino para el pleno desarrollo de todas las capacidades humanas. La pedagogía Waldorf que Steiner desarrolló se basó en este principio, buscando nutrir al niño en su totalidad, cuerpo, alma y espíritu, no producir trabajadores eficientes para la economía. Cuarto, la sociedad debe reorganizarse de manera que las necesidades económicas, políticas y culturales sean satisfechas por esferas separadas y autónomas, no todas subordinadas a la lógica económica. Su idea de trimebración social buscaba crear condiciones donde la vida cultural y espiritual pudiera florecer libremente sin ser distorsionada por fuerzas económicas o políticas. Sanar un alma enferma por el trabajo excesivo es posible, pero requiere esfuerzo consciente y coraje. No se trata simplemente de tomar más vacaciones o practicar técnicas de manejo del estrés. Requiere una transformación fundamental en la forma en que te relacionas con el trabajo y tu propia identidad. Primero, debes romper la identificación entre tu verdadero yo y tu rol profesional. Esto significa cultivar conscientemente aspectos de uno mismo que no tienen relación con el trabajo, desarrollar intereses, relaciones, capacidades que existen completamente fuera del ámbito profesional. Significa practicar decir trabajo como ingeniero, en lugar de soy ingeniero, manteniendo una clara separación entre lo que haces temporalmente y lo que eres eternamente. En segundo lugar, se deben establecer límites firmes entre el trabajo y el no trabajo, creando tiempos y espacios sagrados que el trabajo no pueda invadir. Esto puede requerir decisiones difíciles e incluso puede significar sacrificar el avance profesional para proteger su integridad espiritual. En tercer lugar, debes cultivar prácticas regulares que nutran las dimensiones de tu ser que el trabajo descuida. Esto significa tiempo en la naturaleza, compromiso con el arte, la meditación o la oración, lectura contemplativa, conversaciones profundas, cualquier actividad que te conecte con realidades más allá de lo material y pragmático. Cuarto, debes buscar o crear un trabajo que tenga un significado genuino, que contribuya a algo que valoras, que utilice tus capacidades más altas, no solo tus habilidades técnicas. Steiner también ofreció ejercicios específicos para fortalecer el alma contra los efectos destructivos del trabajo moderno. Recomendó prácticas meditativas simples pero poderosas que cualquiera podría incorporar a su vida diaria, incluso aquellos con horarios de trabajo exigentes. Un ejercicio fundamental consistía en reservar 5 minutos por la mañana para la contemplación tranquila de un objeto simple, una flor, un cristal o una obra de arte, aprendiendo a observarlo con total atención y sin pensamientos discursivos, desarrollando así la capacidad de concentración meditativa que fortalece el yo superior. Otro ejercicio implicó una revisión retrospectiva al final del día, donde revives mentalmente los eventos del día en orden inverso, del más reciente al más antiguo, desarrollando así la capacidad de observar las cosas objetivamente, tu propia vida sin una excesiva identificación emocional. Recomendó practicar ejercicios artísticos como el dibujo, la pintura, la música o la euritmia, no para dominar, sino para despertar capacidades creativas del cuerpo astral que el trabajo ordinario deja latentes. Enfatizó la importancia de estudiar material espiritual,
no como una acumulación de información, sino como una meditación activa sobre ideas que elevan la conciencia más allá de lo ordinario. Todas estas prácticas, cuando se realizan de manera constante, comienzan a sanar el daño espiritual causado por la inmersión excesiva en el trabajo. La dimensión social de la curación es igualmente importante. Una persona individual puede hacer cambios en su propia vida, pero mientras estructuras sociales enteras obliguen a vivir solo para trabajar, el problema continuará a gran escala. Steiner creía que una transformación social genuina es posible, pero requiere que suficientes personas despierten a las realidades espirituales y comiencen a exigir un cambio. Esto significa desafiar los supuestos económicos fundamentales de la civilización moderna, cuestionar si el crecimiento económico infinito es realmente deseable, si la productividad maximizada es realmente el objetivo más elevado de la sociedad, si obligar a las personas a dedicar la mayor parte de sus vidas al trabajo es realmente necesario, o simplemente es un acuerdo que beneficia a una pequeña minoría a expensas de todos los demás. Significa crear comunidades y formas de vida alternativas que demuestren diferentes posibilidades. Significa apoyar movimientos a favor de jornadas laborales más cortas, ingresos básicos y reorganización de la economía para priorizar el bienestar humano sobre las ganancias. Significa reconocer que las cuestiones económicas son fundamentalmente cuestiones espirituales porque el tipo de economía que creamos determina el tipo de vida que podemos vivir y el tipo de seres humanos que podemos llegar a ser. La urgencia de la advertencia de Steiner se ha vuelto más intensa en el siglo transcurrido desde que la formuló. Las fuerzas que vio que comenzaban a dominar la civilización se intensificaron exponencialmente. El trabajo invadió todos los aspectos de la vida de manera mucho más completa de lo que hubiera imaginado. La identificación de la identidad humana con una función económica se ha vuelto casi total. El ritmo de vida se ha acelerado hasta el punto en que muchas personas sienten que corren cada vez más rápido solo para permanecer en el mismo lugar. La naturaleza está siendo destruida a una escala que amenaza la posibilidad misma de continuidad de la civilización. La cultura se está fragmentando en entretenimiento comercializado y consumo pasivo. Gran parte de la humanidad está olvidando la vida espiritual. Y sin embargo, precisamente porque la crisis se ha intensificado tanto, más personas están empezando a darse cuenta de ella. Cada vez se reconoce más que algo anda profundamente mal en la forma en que organizamos nuestras vidas, que el viejo modelo de dedicarlo todo al trabajo y la carrera no está funcionando, que estamos sacrificando nuestra humanidad en altares de productividad y eficiencia que no merecen tal sacrificio. Este despertar es el primer paso hacia la curación. Enferma el alma. Estas palabras deberían resonar en la conciencia de cada persona que siente que su vida es consumida por el trabajo, cada persona que nota que pasan semanas sin un momento de verdadera quietud o alegría, cada persona que reconoce que está viviendo solo parcialmente, que dimensiones enteras de su ser están siendo descuidadas y atrofiadas. La enfermedad del alma no es metafórica, es real, quizás más real que las enfermedades físicas porque afecta dimensiones más profundas de tu ser. Y mientras que el cuerpo físico enfermo eventualmente muere y te libera, el alma enferma lleva sus enfermedades a través de la muerte y hacia futuras encarnaciones. Los estándares que estableces en esta vida, las capacidades que desarrollas o descuidas, las relaciones que creas con el trabajo, la naturaleza, otros seres humanos, la cultura, el espíritu, todo forma la sustancia de quién serás en vidas futuras. Si permites que esta vida sea completamente consumida por el trabajo, si nunca desarrollas las dimensiones superiores de tu ser, si permites que tu alma se marchite y enferme, no solo pierdes las posibilidades de esta encarnación presente, sino que hipotecas tu futuro espiritual. Steiner lo vio claramente y por eso advirtió con tanta urgencia sobre los peligros. No solo le preocupaba la felicidad o la comodidad de las personas en sus vidas presentes, sino también el destino evolutivo de la humanidad en épocas futuras. La elección que tiene ante sí cada persona es clara incluso cuando las circunstancias lo hacen difícil. Puedes continuar en el camino de vivir solo para trabajar, permitiendo que tu alma se vaya marchitando progresivamente hasta convertirte en un caparazón vacío que se mueve a través de rutinas sin sentido. O puedes empezar, aunque sea de forma pequeña, a reclamar tu humanidad plena, a nutrir las dimensiones de tu ser que el trabajo descuida, a crear espacios en tu vida donde el alma pueda respirar y crece. Esta última elección puede requerir sacrificios, puede significar ganar menos dinero, avanzar más lentamente en su carrera, ser visto como menos ambicioso o dedicado por sus colegas y superiores. Pero la alternativa es sacrificar tu alma, cambiar tu humanidad eterna por el éxito temporal,
vender tu primogenitura espiritual por un plato de lentejas económicas. Vista desde la amplia perspectiva espiritual que Steiner nos invita a adoptar, la elección es obvia. Ninguna cantidad de éxito profesional, ninguna acumulación de riqueza material, ningún logro en el ámbito económico vale la pena perder tu alma. Y sin embargo, miles de millones de personas hacen exactamente esta compensación, no porque sean estúpidas o malvadas, sino porque están atrapadas en sistemas que hacen extremadamente difícil elegir lo contrario, y porque han perdido el contacto con las realidades espirituales que harían visible el verdadero costo de sus elecciones. El camino a seguir requiere una transformación tanto individual como social. Individualmente, cada persona debe tomar decisiones conscientes para proteger y nutrir su alma, resistir la presión de reducirse a instrumentos económicos, insistir en su plena humanidad incluso cuando los sistemas sociales se la niegan. Socialmente, debemos trabajar juntos para crear condiciones en las que una vida humana sana y plena sea posible para todos, no solo para los pocos privilegiados que pueden optar por no trabajar o trabajar menos. Esto significa transformar las instituciones económicas, los sistemas educativos, los acuerdos políticos y la cultura entera. Es una tarea enorme, el trabajo de generaciones. Pero como Steiner enfatizó repetidamente, cada persona que despierta y comienza a vivir de manera diferente contribuye a la transformación del todo. No necesitas esperar a que la sociedad cambie para empezar a sanar tu propia alma. Y a medida que más personas despiertan y cambian sus vidas, finalmente se alcanza una masa crítica y la transformación social se hace posible. La historia de la humanidad está impulsada por esos despertares. Épocas enteras cambian cuando suficientes personas reconocen que las viejas formas de vida ya no funcionan y comienzan a imaginar y crear alternativas. Steiner veía el futuro de la humanidad con una esperanza fundamental, a pesar de su clara percepción de los peligros. Creía que la conciencia humana está evolucionando hacia niveles más elevados de percepción espiritual, que más personas están comenzando a despertar a dimensiones de la realidad más allá del material físico, que eventualmente la humanidad alcanzará el punto en el que la vida se organizará conscientemente de acuerdo con verdades espirituales, en lugar de ser impulsada por fuerzas materialistas inconscientes. Pero también vio que esta evolución no es automática ni está garantizada. Requiere un esfuerzo consciente, elecciones correctas y la voluntad de sacrificar la gratificación inmediata por objetivos más elevados. La cuestión del trabajo es central en esta evolución porque determina si tendremos tiempo, energía y capacidad para el desarrollo espiritual, o si permaneceremos atrapados en una existencia puramente material. Una civilización donde todos viven solo para trabajar es una civilización que se ha estancado espiritualmente, que puede desarrollarse tecnológicamente, pero sigue siendo primitiva en términos de conciencia. Una civilización que libera a las personas del trabajo excesivo y crea condiciones para el florecimiento cultural y espiritual es una civilización que puede evolucionar hacia formas superiores de existencia humana. La elección entre estos futuros se está haciendo ahora, a través de millones de elecciones individuales sobre cómo vivir y mediante decisiones colectivas sobre cómo organizar la sociedad. La advertencia de Steiner sobre vivir solo para trabajar es finalmente una llamada de atención. Es una invitación a reconocer que eres más que un trabajador, más que una función económica, más que un rol social. Eres un alma eterna en un viaje evolutivo a través de múltiples encarnaciones, un ser espiritual que habita temporalmente un cuerpo físico, una chispa de conciencia divina destinada eventualmente a reunirse conscientemente con su fuente. Esta vida presente es un breve y precioso momento en este viaje eterno, una oportunidad para desarrollar capacidades que llevarás contigo durante la muerte, para formar relaciones que continuarán en vidas futuras, para aprender lecciones que acelerarán tu evolución. No desperdicies esta oportunidad dejando que el trabajo lo consuma todo. No permitas que tu alma enferme por negligencia. No permitáis que fuerzas económicas ciegas os reduzcan a un instrumento de producción. Recupera tu humanidad completa. Nutre todas las dimensiones de tu ser. Vive con la conciencia de que eres mucho más vasto que las circunstancias temporales de esta vida singular. Y al hacerlo, no solo sanas tu propia alma, sino que contribuyes a la curación de toda una civilización. Porque el mundo cambia cuando las personas cambian, y las personas cambian cuando despiertan a quienes realmente son, más allá de todos los roles e identidades sociales temporales. La comprensión es posible para ti ahora, en este momento, si eliges prestar atención a la advertencia de Steiner y comenzar a vivir de acuerdo con las verdades que él vio tan claramente. Que el alma humana es sagrada,
que la vida humana debe vivirse plenamente en todas sus dimensiones y que ningún éxito material vale el precio de descuidar las realidades espirituales que constituyen nuestra verdadera esencia y nuestro destino eterno.